Qué bueno ser un padre con dinero en la década de los 80 o de los 90, ¿no? Ha sido preparar este vídeo, ponerme en esta situación y pensar menuda gozada. Hoy en día comprar un coche parece más una obligación que un evento mágico para disfrutar con la familia. No sé vosotros, pero cuando yo era pequeño y una familia estrenaba coche, lo primero que hacía era planificar un viaje de fin de semana, para probar de esta forma el coche nuevo. ¿Sabéis si alguien en la actualidad sigue haciendo esto? La moda SUV prácticamente ha terminado con las berlinas, y la reducción de emisiones y sobre todo la reducción de costes ha eliminado los motores de gran cilindrada en los coches populares. Pero hubo una época donde existían los catálogos de coches, cuando uno iba al concesionario, donde aparecías en casa con 4 o 5 catálogos y varios presupuestos en tu mano. Una época donde la compra de un coche se podía convertir en el evento más importante del año para una familia. En este largo vídeo quiero rescatar aquella época, unos años donde yo era un niño, por lo tanto, cualquiera de los coches aquí presentes hubiera sido el coche soñado para ocupar la plaza de nuestro garaje en su momento. En nuestro caso nos tuvimos que conformar con un SEA Córdoba 1900 Turbo Diesel, un coche que nos dio un grandísimo resultado. En el año 1992 la redacción de Autopista aprobaría una de las pocas berlinas generalistas V6 que uno se podía comprar. Al igual que el anterior Alfa Romeo 75, su sucesor, el Alfa Romeo 155 también disfrutaría de las mecánicas V6 Buso. Este nuevo Alfa Romeo ya fue construido tras la compra de Fiat, por lo tanto, como era de esperar, la nueva Alfa Romeo buscaba crear productos más racionales, aprovechando plataformas dentro del grupo, en este caso, la plataforma del Fiat Tipo. La gran traición para los alfistas fue la pérdida de la propulsión trasera, ya que este nuevo Alfa Romeo sería tracción delantera. Pero al final la intención de Fiat era mejorar la marca, manteniendo una estética personal donde todo el mundo pudiera distinguir que era un auténtico Alfa Romeo, manteniendo las fantásticas mecánicas V6 Buso y ofreciendo en definitiva berlinas menos puras pero más completas. ¿Lo habrían conseguido? Partiendo de un precio de 3.495.000 pesetas, la versión probada rozaba los 4 tras equipar numerosos extras. Con un CX de solo 0,29 su afilado frontal, además de proporcionar una gran personalidad a este Alfa Romeo 155, le permitía disfrutar de una fantástica aerodinámica. Una vez pasábamos al interior, veíamos unos principales cambios respecto al anterior 75. Este coche era bastante más habitable y estaba mucho mejor hecho. En el interior tan solo podíamos echar en falta algo más de altura hasta el techo. El ajuste general y los remates del interior habían mejorado mucho respecto al anterior Alfa Romeo 75. Aún así, respecto a sus rivales, se echaba en falta el uso de plásticos de mayor calidad. En otro punto que había mejorado este Alfa Romeo 155 era en el confort. Sus asientos cuidaban nuestros riñones tras el paso de los kilómetros, y tan solo echaríamos en falta algo más de sujeción lateral. Las suspensiones serían cómodas, pudiendo optar además por la amortiguación regulable opcional, y la sonoridad se mantendría dentro de unos niveles bajos. Quedaba claro que este nuevo Alfa Romeo 155 era un coche mucho más apto para una familia que el anterior Alfa Romeo 75. Una vez acomodados en su interior, la postura de conducción también había mejorado respecto a los anteriores Alfa Romeo. Aunque seguía sin ser perfecta, también había mejorado el tacto de la palanca de cambios, eliminando el tacto pastoso del anterior 75. El conjunto de su motor 2500 V6 de 166 caballos, unido a unos desarrollos del cambio cortos, permitían que esta berlina algo pasada de peso con 1400 kilos lograra unas prestaciones destacables para su momento. Como podemos ver, alcanzaba los 213 km por hora, cubriendo el 0 a 100 en 9 segundos y recorriendo los 1000 metros con silla parada en poco más de 30 segundos. Gracias a los cortos desarrollos del cambio, otro de los puntos fuertes serían las recuperaciones, eso sí, perjudicando los consumos siendo un coche sediento. A pesar de su tracción delantera, la puesta a punto de su bastidor con una rápida dirección de menos de 3 vueltas, permitía un comportamiento con matices deportivos. El subviraje no sería exagerado, y la trasera incluso ayudaría a meter el coche en la curva. Como era habitual con los primeros frenos ABS, su principal pega era su tendencia a entrar antes de lo deseable. Como conclusión, este Alfa Romeo 155 se situaba por debajo del Q4. Full Equip, como el de la prueba, rozaba los 4 millones de pesetas, suponiendo de esta forma un sobrecoste de 650.000 pesetas respecto a la mecánica 2.0 TuneSpark, algo que para la redacción de Autopista parecía un sobrecoste excesivo.
En febrero del año 1994, la redacción de Motor 16 se encargaría de juntar para la ocasión un triunvirato de berlinas, entre las cuales sumarían un total de 18 cilindros. La gran novedad sería el nuevo Renault Laguna, y la verdad es que estéticamente frente a sus rivales quedaba claro que esta nueva berlina había nacido en la nueva década. Todas estas berlinas rondaban los 170 caballos de potencia, siendo el precio del Opel y del Renault muy similar, desmarcándose claramente el Volkswagen siendo el más caro. Aunque si miramos las frías cifras, el Laguna parecía el más barato, tenía truco, formando el aire acondicionado parte del equipamiento opcional, por el que había que desembolsar 185.000 pesetas. Por lo tanto, realísticamente el veterano Opel Vectra sería el más barato del comparativo. Pues bien, una vez presentados, ¿de qué iba cada uno? En el año 1994 este Opel Vectra ya era todo un veterano en el mercado. Tras 6 años en el mercado era un coche cuya estética exterior e interior ya delataba el paso del tiempo, pero como veremos a lo largo del análisis, Opel suplía esta falta de frescura con muchas virtudes que permitían que muchos decantaran la balanza por este Opel. Para empezar, como era habitual, Opel nos ofrecía uno de los mejores motores dentro de su categoría. Este novedoso 2500 V6 era compartido con el Saab 900 SE, pero costando 1 millón menos de pesetas que el sueco. Esta nueva mecánica permitía a esta veterana berlina alcanzar los 230 km por hora. Recordemos que estamos en el año 1994 y no solo eso. Era un motor tecnológicamente plenamente vigente. Las bujías se cambiaban cada 60.000 km. Contaba con un mecanismo de control de detonación que ajustaba el encendido en función de la calidad del combustible, permitiendo de esta manera usar gasolina de bajo octanaje. Opel, consciente de que su interior y exterior ya no contaba con la frescura necesaria para batirse con las últimas novedades del mercado, decidieron compensarlo equipando de serie a este Opel Vectra hasta los topes. Aquí no hay trampa ni cartón. Por 3,4 millones de pesetas nos llevaríamos este Vectra V6 con aire acondicionado, elevalonas y retrovisores eléctricos, radiocassette y también ordenador de a bordo. Pero no contentos con esto, este Vectra también equiparía herba del conductor de serie, frenos ABS, incluso un primitivo control de tracción que no actuaba sobre los frenos, sino que actuaba limitando la inyección del motor. Se podría resumir que este Opel Vectra, más que un coche para enamorar, sería un coche para convencer, bien hecho, bien motorizado, bien equipado y al menor precio. De una de las berlinas más veteranas pasamos a una de las últimas novedades del mercado, el Renault Laguna. Y es que respecto al anterior Renault 21, este Laguna parecía toda una novedad. Este Laguna se podía decir que no destacaba en nada, pero que lo hacía todo muy bien. Estéticamente era atractivo, estaba relativamente bien acabado, y encima su precio era bastante ajustado. Para la ocasión el Laguna V6 RTI era la versión tope de gama en motorización, pero no en equipamiento. En este Renault Laguna, elementos como el climatizador, las llantas de aleación, el volante forrado en piel o el ordenador de a bordo eran opcionales, pero esa no sería su única pega, ya que equipamientos como los retrovisores exteriores eléctricos y los elevalonas eléctricos traseros no se podían montar ni en opción. Lo bueno es que tras estas quejas todo lo demás de esta Laguna era bueno. Su estética no dejaba indiferente a nadie, su CX de 0,29 era más que correcto y su interior era bastante habitable. En general, su interior estaba bastante cuidado, y la mayor pega en su interior sería la escasa altura de las plazas traseras. Su motor era el archiconocido PRV, el cual lograba la misma potencia que el Opel 170 caballos, pero para lograrlo tenía que recurrir a una mayor cilindrada, 3 litros para ser más exactos. Este veterano motor contaría con una culata de solo 12 válvulas, pero en la práctica este motor se mostraba sedoso, recuperando bien desde bajas vueltas, permitiendo de esta forma usar marchas largas a baja velocidad sin que el motor rechistara. El Volkswagen Passat era el más caro con diferencia del comparativo, por lo que se esperaba que aportara algo más que sus rivales. De entrada era ligeramente más potente, aunque 4 caballos no servían para destacar en potencia frente a sus rivales. Este motor 2.8 VR6 era una joya del grupo Volkswagen, la cual lo montaba en su momento en modelos como el Golf. Este renovado Passat ya traía ligeros cambios sobre la carrocería de esta berlina nacida en el año 1988. Para hacerlo ver más actual contaría con un nuevo frontal, un interior mejor acabado acompañado de nuevos tapizados. Lo más importante de este reestilizado es lo que aportaba a nivel de seguridad. Se había reforzado la carrocería para ofrecer mayor resistencia en caso de accidente. El airbag del conductor y pasajero eran de serie, al igual que los pretensores de los cinturones delanteros. Aún así, tras leer lo comentado por Motor 16, no parecía que aportara nada realmente destacable frente a su competencia. Si vemos lo que corren, el Opel literalmente barre a los demás. La velocidad máxima alcanza 230 km por hora, quedándose el Laguna en 220 y el Passat en 224. Pero donde más destaca el Opel frente a su competencia es en aceleraciones.
Baja de los 8 segundos en el 0 a 100, y recorre el kilómetro con salida parada en 28 segundos y medio. En este ejercicio mete 2,1 segundos a Renault Laguna y 1,4 al Volkswagen Passat. Y si esto fuera poco, el Opel también era el que menos gastaba. Pero no todo iba a ser bueno para el Vectra, y es que sería el que peor distancias de frenado lograra. En este caso Laguna era el rey, parando el coche a 120 km por hora y 61,6 metros. Cuando llegamos al resumen vemos que 4 de los 6 apartados analizados vence el Opel Vectra. Es el que más corría, el más habitable y encima el más barato. Tal vez el principal pecado de este alemán era su comportamiento, y como era habitual en los Opel de la época tenía tendencias subiradoras, pero claro, no todo iba a ser perfecto. La misma revista varios meses después, y en este caso el protagonista es el Ford Mondeo V6. Sus rivales, los mismos que la publicación anterior, pero ocupando el Ford el puesto del Passat. Varios meses donde veremos un gran cambio. Mirar el precio del Opel Vectra. En menos de 10 meses su precio había subido medio millón de pesetas, algo que como veremos más adelante perjudicará su nota final. Ahora no nos vamos a extender tanto, para saber cómo va el Laguna o el Vectra, que ya tuvimos en la prueba anterior. Ahora la gran novedad es el Ford Mondeo. Este nuevo Ford contaba con una nueva mecánica V6 en la que Ford había puesto mucho cariño. Con 6 años de desarrollo y 650 millones de dólares invertidos, quedaba claro que la marca Óvalo lo dio todo para crear una nueva mecánica V6 que diera que hablar. Entre una de sus cualidades, Ford presumía de que esta nueva mecánica V6 necesitaba un bajo mantenimiento, siendo un nuevo motor que prometía dar mucho a cambio de poco. Cuanto más analizaban al Mondeo, más les gustaba. En él todo era bueno. Por un precio de 3,7 millones de pesetas ofrecía un gran equipamiento, donde también se podrían sumar extras interesantes, como la suspensión dinámica por 100.000 pesetas o el kit deportivo RS por 229.000. A nivel de comportamiento este Mondeo era el mejor de los tres, situándose como una de las berlinas de tamaño medio más eficaces del momento. Lo mejor de todo es que a pesar de contar con un fantástico comportamiento era un coche cómodo, noble de reacciones y hasta divertido. En este Mondeo todo era lógico y nada desentonaba. Lo más criticable en su interior eran las plazas traseras con escasa altura. Al igual que en el Laguna, adultos de más de 1,80 m no irían tan cómodos. Lo peor de este Mondeo serían sus prestaciones, posiblemente penalizado por ser una unidad poco rodada con solo 1000 km en su odómetro. Contaría con una velocidad máxima de 225 km por hora, pero tardaba más de 10 segundos en hacer el 0 a 100 y más de 31 en cubrir el kilómetro con salida parada. El Laguna tampoco sería un prodigio en aceleraciones, en este caso como en la publicación anterior, el Vectra V6 arrasaría en el apartado de prestaciones. Pero en conjunto Motor 16 lo tendría claro, y sería el Ford Mondeo el ganador de esta comparativa. El Laguna y el Vectra saldrían casi empatados, pero teniendo que afrontar el Opel un duro revés frente a sus rivales, al tener un precio que ahora se codeaba con los 4 millones de pesetas, algo excesivo teniendo en cuenta que sería una berlina nacida en la década pasada. En esta comparativa veremos a berlinas V6 de origen japonés, alemán, italiano y francés. Por lo tanto tendremos una gran diversidad, donde cada marca apostaría por dar su propio gusto a sus berlinas de tamaño medio con motor V6. Desgraciadamente, cuando comenzamos a leer estas líneas, vemos cómo ha cambiado el mundo. Afortunadamente en el mundo del automóvil aún hay cabida para conceptos como el lujo, el prestigio y el disfrute de la conducción. Motivo por el cual las marcas vieron que montar un motor de 6 cilindros resultaba mucho más atractivo que montar un motor de solo 4. Como también relatan aquí, el fenómeno de montar mecánicas V6 en berlinas de tamaño medio era similar a la de la anterior moda de urbanos GTIs, cuando en su momento también parecía poco razonable montar en coches tan pequeños motores de más de 100 caballos. Estas nuevas berlinas de 6 cilindros eran perfectas para aquellas personas que habían pasado por la experiencia de tener un GTI y ahora buscaban un vehículo familiar, pero no querían renunciar al placer de la conducción. Pero, ¿cuál era la mejor? Y en este caso la gran novedad sería el Laguna V6. Como ya hemos visto en las pruebas de motor 16, el motor no era ninguna novedad. El PRV estaba dando sus últimos coletazos en el mercado, pero no por ello era un motor claramente superado. No contaría con tecnología multiválvulas, y para lograr la potencia máxima de 170 caballos recurría a una mayor cilindrada. Pero al final lo que contaban eran los caballos, y los 170 caballos estaban ahí. Rozaba los 220 km por hora, y bajaba de los 9 segundos en el 0 a 100, cubriendo el kilómetro con salida parada en 29,9. No era un tiro,
pero digamos que se defendía bien frente a sus rivales. Posiblemente la mejor virtud de este motor era que tenía respuesta a cualquier régimen de giro, lo cual lo hacía muy agradable de conducir. Pero donde este Laguna destacaba era en su calidad de rodadura. El motor apenas se escuchaba, no había ruidos de desajustes y el compromiso logrado por su amortiguación lograba un equilibrio perfecto entre confort y seguridad en la conducción. Este Laguna siempre era noble en su comportamiento, y más de una vez nos encontraríamos rodando a velocidades muy altas sin apenas darnos cuenta. Su dirección era de asistencia regresiva en función de la velocidad, algo que nos ayudaría a rodar a elevadas velocidades gozando de una gran estabilidad. En el apartado mecánico autopista detectaba dos pegas a este Laguna. Uno sería el consumo, cuando decidíamos rodar rápido, y el otro sería el tacto pastoso de la palanca de cambios. Curiosamente, los desarrollos del cambio elegidos eran perfectos, de tal forma que circulando a 200 km por hora, aún gozábamos de una buena capacidad de recuperación. Este Renault Laguna V6 lograba que se pareciera que viajábamos en un coche de categoría superior, gracias al gran ajuste del acabado de su interior y a la ausencia de ruido de su mecánica de 6 cilindros. Con un precio de poco más de 3,3 millones de pesetas, esta sería una de las berlinas con mecánicas de 6 cilindros más económicas, y eso sí, como vimos anteriormente, tenía truco. Pero en este caso Autopista lo veía desde otro punto de vista, dando Renault la posibilidad al comprador de pagar por el aire acondicionado o no pagarlo. Al fin y al cabo, habría gente que vivía en lugares donde los días de calor era algo inusual. Tras lo visto anteriormente, parecía que este Laguna contaba con los pilares necesarios que tenían que cumplir las nuevas berlinas de la nueva década que iban saliendo al mercado. Tenía un motor suficiente sin ser espectacular, un perfecto equilibrio entre confort y seguridad, agrado de conducción y buena calidad general. Se puede decir que este Alfa Romeo 155 V6 era la berlina pasional de la comparativa, o al menos la más diferente. A pesar de contar con la plataforma de tracción delantera del grupo Fiat, su estética era claramente Alfa Romeo, huyendo de las líneas redondeadas que se estaban poniendo de moda para jugar con sus trazados más afilados. Y una vez vemos cómo va, la receta sigue siendo la misma. Su melodioso motor V6 se escucha más que en sus rivales, pero sin llegar a ser molesto. Sus prestaciones son muy buenas, siendo solamente superado por el Saab y el Opel. Su bastidor estaría entre los mejores. Con una amortiguación con dos programas Normal y Sport, si rodábamos rápido veríamos una ligera tendencia subiradora. A pesar de su parentesco con Fiat y Lancia, su puesta a punto le convertían en una berlina más ágil que estos últimos. Sus prestaciones para 166 caballos eran notables. Solamente su velocidad máxima de 213 km por hora podría ser mejorable. Cubría el kilómetro con salida parada en 29,27 segundos, por lo tanto, quedaba claro que en este apartado cumplía con nota. Se podía resumir que este Mazda 626 V6 no destacaba en nada, pero que hacía casi todo bien. Su motor respondía bien a cualquier régimen, su cambio funcionaba bien y sus suspensiones cumplían perfectamente. Sobre el papel las prestaciones de su motor eran escasas. Solo alcanzaba 206 km por hora y necesitaba 30,44 segundos para cubrir el kilómetro con salida parada. Este coche contaba con dirección a las 4 ruedas, algo que ayudaba a los rápidos cambios de dirección, lo que le convertía en un coche con un comportamiento sano. Al final era un coche más caro que sus rivales. Como argumentos tendría su dirección a las 4 ruedas y un equipamiento donde no faltaba de nada. Como en el Laguna se echaba en falta más altura en las plazas traseras, pero en este caso su maletero también era inferior al del Renault. Este Mazda 626 sería uno de los pioneros en crear esta moda de berlinas V6 de tamaño medio generalistas, por lo que era algo que le debíamos de agradecer. Siendo sinceros, ni sabía que existía este Mitsubishi Galant con motor V6 de solo 2 litros de cilindrada, pero sí. En su momento Mitsubishi ofrecía en su berlina dos mecánicas de 6 cilindros, una con 2 litros y otra con 2,5 litros de cilindrada. Con el hándicap de una menor cilindrada y potencia, la berlina japonesa haría valer el fabuloso rendimiento de su motor que desarrollaba en manco 158 caballos para no quedarse muy atrás. Bien era cierto que en su momento en el mercado ya existían otras mecánicas V6 de baja cilindrada, pero ninguna lograba el rendimiento de esta. Para poder seguir el ritmo de sus rivales tendríamos que usar más el cambio de marchas, algo que no suponía ningún esfuerzo, al ser un cambio que funcionaba perfectamente. Otra de sus cualidades sería el bastidor, y es que esta berlina era la que contaba con las suspensiones más sofisticadas y esto rápidamente se haría notar. El Galant giraba plano en las curvas manteniendo la trayectoria, y si nos pasábamos de optimistas sus reacciones siempre serían las esperadas. Con una velocidad punta de 211 km por hora y cubriendo el kilómetro con salida parada en 30,7 segundos, sus prestaciones serían las peores del comparativo,
pero para quien quisiera más tendría el otro motor V6 de 2.5 litros dentro de su gama, algo que quedaba claro que su bastidor podría digerir sin ningún tipo de problema. Como motor 16 autopista rápidamente percibiría lo más extraordinario de este Opel Vectra, su motor. Para ellos no había lugar a dudas, situándose como uno de los mejores motores V6 dentro de su cilindrada de potencia, siendo un motor que parecía tener una mayor cilindrada, haciendo que este Vectra bajara de los 8 segundos en el 0 a 100 y cubriese el kilómetro con salida parada en solo 28,4. Pero aún más sorprendente sería su velocidad máxima, donde autopista obtendría 232 km por hora. Además de todo esto, este motor también sorprendería en consumos, siendo un motor que no disparaba el gasto de gasolina cuando decidimos ir realmente rápidos. Pero como no todo iba a ser perfecto, lo menos destacable de este Vectra era su comportamiento. Su tarado de muelles y amortiguación transmitirá inseguridad. Realmente en muchos casos era más sensación que una realidad. Por a diferencia de otros coches como el Laguna o el Mitsubishi Galant, en el Vectra parece que cada rueda hace la guerra por su cuenta. Como puntos positivos también tendría su precio y su gran equipamiento. Evidentemente en el momento de la prueba ya estaba lastrado por su veteranía, siendo un coche que se sentía menos fresco que la competencia. Este Saab 900 V6 era el primo hermano del Vectra, aunque no lo parezcan, ya que comparten dos de los elementos más importantes en un coche, su motor y su plataforma. Eso sí, Saab se las ingenió para crear un coche con personalidad propia, siendo estéticamente 100% Saab. Como con el Vectra, las virtudes de su motor serían las mismas, aunque sus prestaciones serían ligeramente inferiores al contar con unos desarrollos del cambio diferentes y un peor coeficiente aerodinámico. Para la ocasión, la marca sueca trabajó en la puesta a punto de las suspensiones, para así subsanar una de las grandes pegas del Vectra, creando un coche con un comportamiento bastante mejorado respecto al Opel. Ahora se comportaría como todo tracción delantera, siendo un coche que cuando se le apretaba, el subviraje acechaba y las carencias del bastidor se comenzaban a notar. Tras probarlo, queda claro que este Saab 900 era mejor producto que el Opel Vectra, pero claro, costando 1.000.000 de pesetas más. ¿Realmente valía tanto la pena? Autopista no lo tenía nada claro. El Passat VR6 sería la berlina discreta que todo lo haría bien de una manera fácil. En él nada destacaba o sobresalía, ya sea para bien o para mal. Su motor VR6 con la V a 15 grados permitía una banda de utilización enorme, pudiendo abusar de las marchas largas con el motor rodando a solo 1500 vueltas sin que por ello rechistara. Su largada batalla dotaba al Volkswagen de una gran estabilidad en línea recta, siendo un coche que se comportaba de manera muy neutra en las curvas. En su interior reina la discreción, donde también encontraríamos un gran equipamiento donde los ocupantes traseros además gozarían de la mayor habitabilidad del comparativo. Sus prestaciones se situaban en el medio de la tabla y su precio también, por lo tanto, era un coche lógico hasta en estos apartados. Cuando llegamos a las conclusiones la cosa está bastante dividida. Si valoramos el motor habrá tres ganadores. El Alfa cuenta con un gran motor melodioso y con personalidad. El motor V6 de Opel será el que mejor rendimiento tendrá, permitiendo que el Vectra y el Saab 900 gocen de las mejores prestaciones del comparativo. El motor de Laguna cumple con lo esperado, pero no entusiasma. Pasa algo parecido con las dos berlinas japonesas. El motor VR6 de Volkswagen se sitúa a mitad de camino entre estos dos grupos. A nivel de comportamiento, los grandes ganadores serán el Renault Laguna y el Mitsubishi Galant. El Alfa Romeo vuelve a situarse a buen nivel con su propia personalidad. En este apartado también cumplirían con nota el Mazda CX-2 y el Passat VR6. En el comportamiento, los que tendrían que mejorar sería el Saab y sobre todo el Opel, siendo uno de los apartados donde menos podrán destacar respecto a la competencia. Y si hablamos del precio habrá dos claros ganadores, el Renault Laguna y el Opel Vectra, situándose en un punto intermedio el Alfa Romeo, el Passat y el Mitsubishi Galant. El Mazda CX-2 ya supera los 4 millones de pesetas y el Saab ya vuela hasta alcanzar los 4,5 millones. En cómputo general la autopista da como ganador al Renault Laguna V6, aunque particularmente me enorgullece saber que el Alfa Romeo 155 V6 hizo un gran papel. Y ahora, para cerrar este vídeo os hago una pregunta. De esta comparativa, ¿con qué coche os quedáis vosotros?